vamos a ver la ecuación de ventilación alveolar. La ecuación de ventilación alveolar, esto va a ser la ventilación alveolar es igual a la ventilación de dióxido de carbono entre la presión alveolar de dióxido de carbono. En la ventilación alveolar, esto ya lo vimos en videos anteriores, pero la ventilación alveolar es igual al volumen tidal menos el espacio muerto, todo esto multiplicado por la frecuencia respiratoria. Entonces, podemos hacerlo más simple. Tenemos la frecuencia respiratoria multiplicado por el volumen corriente menos el volumen menos el espacio muerto, va a ser igual a la ventilación de dióxido de carbono entre la presión alveolar de dióxido de carbono. Entonces, no nos vamos a fijar en este componente y no nos vamos a fijar en este componente. Entonces, vamos a poner como ventilación alveolar, que está influenciada por la frecuencia respiratoria, o sea que es directamente proporcional a la frecuencia respiratoria. Esto es indirectamente proporcional a la presión alveolar de dióxido de carbono. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que la frecuencia respiratoria disminuye a la mitad, si la frecuencia respiratoria disminuye a la mitad, la ventilación alveolar va a disminuir a la mitad. Y la presión de dióxido de carbono en el alvéolo va a aumentar al doble. O al revés, si por ejemplo la frecuencia respiratoria aumenta 2 veces, entonces la ventilación alveolar va a aumentar 2 veces. Y la presión alveolar de dióxido de carbono va a disminuir a la mitad. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente y tiene frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y tiene una presión alveolar de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, y luego el paciente aumenta la frecuencia respiratoria al doble, o sea, hiperventila, en donde tenemos 40 respiraciones por minuto, entonces la presión alveolar de dióxido de carbono va a ser, si la frecuencia respiratoria aumentó 2 veces, entonces la presión alveolar de dióxido de carbono va a disminuir a la mitad, entonces va a disminuir a 20 milímetros de mercurio. Entonces la ecuación de ventilación alveolar es la ventilación de dióxido de carbono entre la presión alveolar de dióxido de carbono, que es igual a la multiplicación de la frecuencia respiratoria por la resta del volumen corriente menos el espacio muerto. Podemos no consideramos este término y nos queda que la ventilación alveolar es directamente proporcional a la frecuencia respiratoria, que es indirectamente proporcional a la presión alveolar de dióxido de carbono. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.